Vamos a hablar de estrategias de excelencia para montar una unidad del dolor, lo que deberíamos hacer, o al menos... Y voy a hablar yo, que salgo aquí último, para dar después paso al doctor Ricardo Vallejo. Vamos a ver, cuando como estructura de negocio y como actividad médica, no existe ninguna otra enfermedad más prevalente, ¿vale? Aquí no está, pero ya os adelanto, por ejemplo, que el coste anual directo e indirecto del dolor supera a el del cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Y esto es decir, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Una cifra tan alta? Pues lo es porque el dolor es la causa principal de consulta médica, y si tú vas poniendo cifras a esto, más la principal causa de baja laboral, la principal causa de presentismo, o sea que el paciente está trabajando pero no hace lo que tendría que hacer, tú vas sumándolo todo y al final el coste directo y indirecto es superior. Esto es los políticos, esto es los jefes, tal, pero después para el paciente esto es un drama, ¿no? Es un drama en realidad para alrededor del 17% de la población española, del 25% europea. Además el dolor pues es severo en más de 700.000 pacientes aquí en España. Esas limitaciones que tienen de movilidad, de todo esto, pues realmente superan, tienen peores calidades de vida que los pacientes terminales. Esto está recientemente estudiado, por ejemplo, en el área de Vic. Bueno, es realmente mucho más de lo que nos pensamos. Además tienen comorbilidades como depresión, 3 de cada 4, y alteran la vida familiar claramente. Así, el impacto laboral y en recursos sanitarios, veis aquí que es severo, por ejemplo, el absentismo, el 41%, el presentismo el 38%, pérdida de trabajo el 62% dentro del global, que es la suma de todo esto. Y, por ejemplo, en un entorno hospitalario de medicina de familia, los pacientes con dolor severo tienen 16 visitas al año versus 5. ¿No? Estamos hablando de los pacientes frecuentadores. Luego, solo el hecho de tener dolor ya empeora la cosa. Ya es más gasto, más recursos. ¿Merece esto o no de un tratamiento y una estrategia adecuada para disminuirlo? No solo porque es nuestro deber como médicos y como profesionales sanitarios, pues sí, hay que arreglarlo esto. Mirad, por ejemplo, 1,9 visitas a urgencias versus 0,4 y 0,58 versus 0,13 de hospitalizaciones, solo como variable independiente del dolor. Estos son datos de la Comunidad Europea del Society, del SIP, Institute of Pain. ¿Vale? Pero para colmo, cuando van, el médico tiene tendencia a fijarse en la patología del enfermo, a hacer todos los esfuerzos en diagnosticarlo y se lo olvida, o no tiene tiempo, o no tiene su mente estructurada porque ya desde la carrera no se nos ha enseñado a dar el mejor de los tratamientos. Y fijaros esta gráfica, en un entorno de medicina de familia, no es mejor el tratamiento prescrito por el médico en cuanto a satisfacción, o sea, mejoría del dolor, que el que se haya hecho a demanda del paciente, fijaros. O sea, hay una disociación entre lo que es la sintomatología del paciente que viene por dolor, después tendrá otra patología, pero viene por dolor, y lo que le estamos ofreciendo. Luego, en el entorno especializado, no tengo datos, pero se supone que esto debería ser mejor, ¿no? Con todo esto, la Comunidad Europea impulsó programas para que los países se acogiesen a estrategias y acuerdos marcos de mejora del abordaje del dolor en el Sistema Nacional de Salud, que incluye todo, la privada y la no privada, o sea, esto incluye, ¿no? Las diferentes sociedades, pues la catalana, la española, el ministerio, han hecho diferentes estándares que ahora por fin van a poderse implementar poco a poco. Hay un representante por cada una de las autonomías
y vamos a tener, digamos, mayor ayuda por parte de la administración, porque lo que necesitamos es que este pequeño drama, digamos, que es la falta de formación, pues al menos llegue a todos los estamentos sanitarios, ¿no? Bueno, el paciente con dolor en realidad tiene varias fases. Cuanto antes lo cojamos, cuanto antes lo tratemos, mejor. Como en todas las enfermedades, se producen fenómenos de sensibilización central que después son altamente difíciles de tratar. Pues la primera fase es la interrupción, es la nocicepción, es el impacto del dolor en la atención, en el comportamiento momento a momento, ¿no? Está la sensación de dolor, ¿no? En esta fase, si actuamos rápido con analgésicos, técnicas analgésicas, pues en realidad no va a ser tan grave la cosa, va a tener tendencia a quedarse ahí en dolor agudo, pero si no lo hacemos y el paciente continúa con cronicidad, pues fijaros lo que sale siguiente, es la incapacidad, la interferencia, la incapacidad para completar tareas eficientemente. Esto ya puede estar afectando claramente a su entorno laboral, ¿no? Esto hay que preguntándose al paciente, no solo si le duele aquí, sino si en realidad le está afectando a su vida laboral y no puede completar las tareas de una manera aceptable. Cuando esto ya pasa, obviamente esto con una pastilla no se va, con una técnica no se va, hay que hacer más cosas, ¿no? Lo peor ya viene más adelante, lo peor viene es cuando pierden la identidad, y de estos los que os dedicáis al dolor, pues habréis visto muchos y son realmente patologías que asustan, ¿no? O sea, es un paciente que pérdida de autoestima, ideas autolíticas, de todo, pero ya son esferas emocionales cognitivas claras que están dando procesos que se retroalimentan, idean dolor, y esto deben ser tratados evidentemente con terapia cognitivo-conductual y otros abordajes que tienen que ser necesariamente multidisciplinares. Y por eso la medicina especializada debe estar incorporando cada vez más todos estos profesionales dentro, ¿eh? El paciente se siente inútil, incluso se siente molesto, cree que es una molestia para la familia. Y ya en la última fase esto entra en un proceso de deterioro socioeconómico claro, personal, familiar, que desestructura la familia, desestructura el ambiente laboral, y además tenemos los procesos legales que, como sabéis, muchos tenemos que hacer informes para procesos legales que desmoralizan claramente porque no obtienen compensación adecuada, ¿no? Bueno, esto es un gran elefante y aquí tenéis a 5 profesionales ciegos viendo un elefante, ¿no? El anestesiólogo que ve, pues hay un abanico, lo confunde con una oreja. El terapista que ve un colmillo y parece una pluma, el neurólogo que se cree que es una serpiente la trompa, el psiquiatra que es un árbol la pata, y la enfermera que la cola que es no sé qué, un gusano, no sé, lo que hay aquí, ¿no? Esto es lo que pasa habitualmente dentro de una medicina basada en la interconsulta, que es la medicina habitual en este país, ¿vale? No vemos al paciente, ni con la historia clínica electrónica somos capaces de verlo globalmente. Solo en algunos centros disponemos de ese abordaje multidisciplinar, porque lo único que hay que hacer es sentarse y tener los profesionales y hablar de los pacientes. No es más difícil que esto, es una cosa total. Y el abordaje que tenemos que pasar no es del clavo martillo, que es el biomédico tradicional, que asume una desconexión entre mente y cuerpo. O sea, le duele aquí, se lo pincho, le duele allá, le doy sino que tenemos que pasar a abordaje biopsicosocial, que incorpora obviamente estas estrategias de disminución de la nocicepción, disminución de la hipervigilancia, del estrés acompañante, de todo eso, pero es un enfoque mucho más global, y si no lo hacemos, el paciente no. Lo bonito es ver cómo mejoran cuando se hace este abordaje. Es impresionante. Esto lo decía Jesulín, ¿no? En 2 palabras. Pues es impresionante. Si
tenéis la oportunidad, o no lo habéis tenido, os aconsejaría que vinieseis a este mundo del abordaje biopsicosocial. Porque lo que suele suceder es esto, que están los clínicos e interconsultas por ahí, a veces tienen acceso a un fisioterapeuta que desconecta, no da informes continuamente o el terapeuta ocupacional al médico, no sabes qué pasa ahí y no veas como sea de un área de hospital diferente. La enfermería no se la tienen a suficiente consideración y tienen un papel importantísimo. Y los psicólogos, pues al que tenga suerte, además de ser un psicólogo especialista en dolor, porque el psicólogo tiene que ser psicólogo clínico especialista en dolor, ¿vale? De fármacos, tratamientos, hay muchos, muchísimos. Es como líneas de quimioterapia, hay montones. Pues oye, la línea de quimioterapia que tiene alguien para un cáncer concreto no le dan a todo el mundo de todo, le dan lo que le tienen que dar, ¿no? Y entonces esto hay que construir unos protocolos que van a ir cambiando basado en la evidencia y en la innovación terapéutica que tenga la unidad. Siempre ha de ser así, siempre ha sido así, siempre será así. Esto lo veo. Tenemos que estar todos alrededor del paciente con estos protocolos y para que funcionen los protocolos no es aquello imponer un protocolo. El protocolo tiene que ser consensuado entre todos porque el protocolo tiene que asumir las limitaciones del grupo. Si el grupo no tiene esa prestación o le da miedo hacer esa prestación, debe incorporar a otra gente de fuera para que se pueda hacer, pero siempre dar la mejor de las calidades, ¿no? Es bueno, porque esto es dar refuerzo positivo. A mí cuando veo estructuras donde es el jefe el que impone, de vamos a hacer este protocolo por narices y mira para adelante y aquí el que no lo cumpla hasta lo dejamos descubierto legalmente, porque sabéis que si te pasa algo y no está en el protocolo, mal asunto, pues me repugna. Los protocolos deben construirse en conjunto y si nos equivocamos hay que cambiarlos y ya está. El mundo no es lineal, es circular, ¿eh? Esto está más que desarrollado y os recomiendo ese libro que se llama Guidelines for Multidisciplinary Program Development, del que yo he sacado pues todo donde he ido trabajando pues, las ideas de allí. Obviamente se necesita un líder en dolor, tenemos que tener un equipo multidisciplinar, hay que escoger diferentes modelos por patologías, no es lo mismo una ciática que un paciente con fibromialgia, obviamente, ¿no? Se ha de construir consensos, hay que dar dotación económica y de espacio, implementar el plan con momentos que hay que ir haciendo supervisión y eficacia de indicadores. Aquí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió es que cuando entré en Tecnon, en la clínica, en el Instituto Aliaga, es que todos los pacientes tenían encuestas de calidad cuando salían. Se miraba y bueno, la primera reunión que tuve, de hecho, fue eso, una valoración de indicadores. Esto yo en mi entorno no lo había ni visto, vamos. Indicadores de cuánto tarda el paciente en entrar, cuánto tarda en pedir la visita, en fin, indicadores. Hay que tener indicadores. Y para tener todo esto, además hay que investigar, innovar, y es aquí donde doy el paso a la palabra a nuestro querido compañero y amigo doctor Ricardo Vallejo. Muchas gracias. Pues nada, para empezar, voy a tratar de hacer la menor referencia a mi gran amigo Luis, porque mi sentido de persona fuerte va a desaparecer si trato de hacer eso, así que trataré de hablar poco con respecto a él. Sin embargo, estaba pensando, mientras Víctor hablaba, que hoy sería un día en que él estaría feliz. Estaría totalmente en contra de que le hiciésemos un homenaje porque era una persona extremadamente humilde, pero estaría tremendamente contento por dos factores. El más obvio, lógicamente, es que en este momento son, si mi tiempo de Chicago no está mal, falta un cuarto para las 11. O sea, debimos haber empezado a las 10:45 esta charla. Y eso le haría feliz, porque estábamos en tiempo. Y eso era una de las cosas que él siempre trataba de mantener estas jornadas muy puntuales. Así que en ese aspecto estaría muy feliz. Más aún, porque estaríamos siguiendo, y creo que más que nunca, el sueño que él tenía, de crear una clínica única en España que pudiese desarrollarse para tratar de cubrir esas carencias que en ocasiones se presentan a nivel de la seguridad pública. Este fue un sueño que desarrollamos hace muchos años y hoy más que nunca, gracias al equipo, porque esto es un equipo, gracias al aporte del doctor Ricardo Araujo, de Víctor,
y de todos los elementos que llevamos ya años trabajando, creo que más que nunca tenemos la posibilidad de llevar esto al puerto que él siempre quiso. El problema ya lo planteó hace un momento Víctor. Tenemos un 20% de la población global, en Estados Unidos un poco más, quizá porque hay más encuestas a este nivel, y un gasto de casi 500 billones de dólares solo en este tipo de patología, en este tipo de falencia para los pacientes. Este dolor, el cual es más frecuente incluso que todas las enfermedades que nos dice Víctor, y solamente segundo en cuanto a causas de consulta tras la gripe común. ¿Qué va a pasar? Que nos estamos haciendo mayores, las poblaciones aumentan y al ocurrir esto se estima que en los próximos 10 años vamos a doblar el gasto sanitario solo referente al área de dolor. ¿Por qué ha pasado esto? Una parte es porque hemos fallado hasta este momento en que las terapias convencionales e incluso las cirugías puedan aliviar a nuestros pacientes. Esta es una tabla en la cual se observa cómo a medida que la población envejece, el porcentaje de pacientes con condiciones de dolor crónico aumenta progresivamente. ¿Cuál es la solución que hemos dado a lo largo de los años? Hemos seguido, si lo miráis con detenimiento, utilizando el mismo número de fármacos, el mismo tipo de fármacos que utilizábamos hace 6.000 años. Ya los asirios hablaban del uso de opiáceos, del jugo del poppy, para tratar de controlar el dolor. A medida que este mayor consumo de opiáceos se distribuye a toda la población, la mortalidad de los mismos sigue la misma tendencia. Esto es importante porque a medida que he venido en los años, la primera vez que vine a trabajar en Barcelona, me acuerdo mucho decirle a un paciente que tenía que tomar ibuprofeno 800 miligramos 3 veces al día porque no podía hacer ningún tipo de intervención por los 3 días. Entonces, para una terapia muy corta de 3 días, le ofrecí el utilizar analgésicos no esteroideos. Tenéis que ver los ojos que me puso el paciente diciendo, caray, pero entonces mi condición debe ser muy grave, 800 miligramos. Reflexionaba sobre este paciente porque pensaba que si el mismo paciente estuviese en mi clínica en los Estados Unidos, me habría dicho, ojo doctor, parece que usted se equivoca aquí. Es que no le expliqué claramente que soy alérgico a todos los AINES, que soy alérgico a todos estos medicamentos, a los anticonvulsivantes, a los antidepresivos, pero hay un medicamento que empieza por O, creo que tiene una OX o algo así, ese sí me ayuda, el cual por casualidad me lo dio la vecina un día que tenía dolor de cabeza y es la purga Benito, como diría mi padre. Desafortunadamente, a lo largo de los años, observo que esa tendencia se está comenzando a diseminar en nuestro país. Y esto me parece grave porque es muy fácil, en 7 minutos que tiene un médico hoy en día para ver un paciente con dolor, darle un parche o darle una pastilla. El tener que tratar a este paciente y tratar de cambiar qué es lo que está ocurriendo, tratar de entender todo este aspecto biopsicosocial detrás del dolor, y tener un equipo multidisciplinario con las conexiones entre los diferentes elementos del mismo que nos refería Víctor, es el paso más difícil, pero es el paso que decidimos tomar en el Instituto Aliaga hace años. ¿Por qué? Porque queríamos aliviar el dolor. Ese era el principal objetivo. Y tal como lo presentaba antes Víctor, aquí está. Nuestro centro es el paciente. A este paciente hay que tratarle para aliviar su dolor. Todo lo demás es secundario. ¿Cómo lo hacemos? Es secundario. Tenemos que tratar de mejorar la vida de este paciente, porque eso es lo que prometimos cuando empezamos a estudiar esta carrera. ¿Cómo lo hacemos? Un equipo multidisciplinario en el cual el algólogo es solamente parte del mismo, en el que debe haber una comunicación entre todos los elementos para tratar de mejorar la calidad de vida del mismo. ¿Cómo debemos hacerlo? Basado en la evidencia. La evidencia no quiere decir que si un artículo dice eso, solo podemos hacer lo que dice el artículo. Quiere decir que tenemos que tomar esa evidencia, tenemos que trasladarla a nuestro medio y tratar de dar a nuestro paciente la mejor opción para aliviar su dolor. Esto también tenemos que hacerlo mediante la estandarización. Tenemos que tratar de que de alguna forma, mediante protocolos aceptados por todos los miembros del grupo y los cuales puedan variar en relación a los resultados que se observan, podamos hacer una práctica relativamente similar, que una persona no haga algo totalmente diferente.
Esto fue una de las cosas, estos protocolos y esta estandarización fue una de las primeras metas que tuvimos con el doctor Aliaga, que un paciente en Cataluña pudiese tener exactamente el mismo tratamiento que podría tener en los Estados Unidos, que si de ser necesario pudiesen hacerse interconsultas entre los miembros, no del Instituto Aliaga en Barcelona, de Millennium Pain Center e Instituto Aliaga en el mundo entero, para que se siguiese el mismo tipo de tratamiento para todos ellos. Esto lo que se llevaría es crear una base de datos de forma tal que podamos ir a las aseguradoras, por ejemplo, a los pacientes y decirles qué posibilidades tenemos y a qué coste de ayudarles. Y esto es muy importante en esta época en que vivimos. De esta forma podemos crear estudios multicéntricos simplemente con los datos que nosotros mismos estamos generando. Gracias al ímpetu que ha tenido desde un comienzo Luis Aliaga Jr., en cuanto a la gestión de datos, esto es una realidad que estamos realizando hoy en día, de forma tal que los resultados sean exactamente los mismos en cualquier parte en que nuestro instituto esté. Que pueda, por ejemplo, el doctor Nebreda pedirme, quiero saber qué pasa con este paciente con esta patología, y poder evaluar en todos nuestros centros y saber cómo están respondiendo a esos protocolos que anteriormente creamos. Queremos a su vez publicar. Ya lo dijo el doctor Araujo en su primera charla, por lo menos una internacional, 2 nacionales. Yo pondría el listón incluso mucho más alto. El año pasado, el doctor Benjamin y yo, a través también del Instituto Aliaga, porque somos parte de este equipo, publicamos más de 20 artículos en revistas internacionales. Es decir, podemos crear esta experiencia que estamos aquí y difundirla, no solo a nivel nacional, pero también internacional. Y todo ello siempre con el mismo objetivo en mente: ayudar a nuestros pacientes, que es la razón por la que estamos aquí. A través de los años, nuestro grupo ha hecho más de 120 estudios clínicos, muchos de ellos con compañías farmacéuticas. Tenemos varios medicamentos que están o que han entrado en el mercado americano en los últimos años, como el tapentadol, por ejemplo, la hidrocortisona, la hidrocodona de larga duración, y muchos otros fármacos, los cuales hemos tenido la posibilidad de evaluarlos incluso antes de que estuviesen disponibles para nuestros pacientes. Y esto nos ofrece la alternativa, a través de la investigación, de ofrecer algunas alternativas que de otra forma no existirían para estos pacientes. También hemos tenido la posibilidad de utilizar fármacos que antiguamente se utilizaban y que han perdido su patente, por lo cual compañías farmacéuticas quizá no tengan un interés grande en utilizarlas, pero hemos podido, por ejemplo, utilizar la gabapentina a nivel intratecal en un estudio pionero que se hizo con este fármaco, o, por ejemplo, el uso actual de la clonidina mediante un nuevo sistema de delivery, de aplicación, en el cual los pacientes pueden tener un efecto de larga duración con estos medicamentos. Tenemos continuamente colaboración con algunas compañías de equipos médicos, los cuales están innovando en cuanto a la creación de nuevos sistemas. El primero de ellos, por ejemplo, algo que se está hablando hoy en día en el círculo de medicina del dolor constantemente, que es la estimulación de alta frecuencia. Nosotros fuimos uno de los primeros 5 grupos a nivel mundial que evaluó esto en el año 2007, mucho antes de que este sistema viniera y fuese aprobado en Europa, o como recientemente fue aprobado en los Estados Unidos. El sistema de compresión mínimamente invasiva, del cual el doctor Benjamin nos va a hablar más tarde, el cual nosotros ya hace bastantes años llevamos utilizando, y el doctor Benjamin ha sido uno de los autores principales en cuanto a la publicación que ojalá lleve a la autorización por parte del sistema de Medicare, Medicaid para el pago de estos nuevos equipos en los Estados Unidos, lo cual se espera en los próximos meses. Este sistema puede ofrecer a pacientes, por ejemplo, con estenosis del canal espinal que han fallado en responder a cualquier otra terapia, una alternativa para prevenir la cirugía. Pero a su vez, nosotros también hacemos estudios que nacen de nuestra propia inquietud de cómo mejorar la vida de nuestros pacientes. Un ejemplo del mismo es esta serie de estudios. En uno de ellos miramos cómo podría crear una lesión grande para tratar a muchos pacientes con algún tipo de patología como dolor
osteoarticular de cadera o de rodilla o dolor de la articulación sacroiliaca, y publicamos este artículo en la revista The Regional Anesthesia and Pain Management, la cual fue uno de los 3 artículos más citados el año pasado en esta revista. Todo esto lo hicimos a la vez en colaboración con el grupo de anatomía, en el cual tratamos de determinar cuáles son las dianas. Si tenemos un paciente con dolor de rodilla, ¿dónde están exactamente los nervios que queremos destruir para poder aliviar el paciente en sus síntomas? Más interesante aún, nuestro grupo también está haciendo una fase siguiente. En este momento tenemos 40 pacientes que han sido aleatoriamente asignados a un estudio prospectivo en el cual los pacientes tienen radiofrecuencia tradicional contra radiofrecuencia fría para dolor de la rodilla, el cual es una nueva alternativa quizá para prevenir el dolor y evitar una cirugía en pacientes con comorbilidades, o podría ser a su vez una alternativa para disminuir el dolor antes de que estos pacientes vayan a la cirugía. Es decir, lo hemos hecho desde el estudio in vivo, desde el estudio anatómico, y actualmente estamos haciendo el estudio clínico. Todo esto, una vez más, con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Es decir, la investigación es una parte fundamental de nuestra misión. A su vez, la educación, algo en el que el doctor Aliaga fue un pionero y en el cual publicó una cantidad enorme de libros. Siempre tenía la posibilidad de atraer gente a su lado y para que todos nosotros estuviéramos vinculados en la difusión de ese conocimiento que estábamos adquiriendo. Por último, si leéis la misión de nuestro grupo en los Estados Unidos, no solamente queremos controlar el dolor, queremos hacer investigación para encontrar nuevas formas de ayudar a nuestros pacientes, educar no solo a los pacientes, a los médicos, que es mucho más difícil, y a través de ello defender los derechos de nuestros pacientes. Una calamidad que ocurre en los Estados Unidos, en España, perdón, que puede ser la razón de ese presentismo, que es un término nuevo que Víctor ha traído a mi lenguaje, sería la situación que ocurre actualmente. El coste, uno de los factores del coste es que hoy en día si un paciente va a una clínica de la Seguridad Social con un dolor crónico y se le hace, por decir algo, una interconsulta a psicología o se le hace una inyección y no se le puede volver a ver en 6 meses, este paciente está sufriendo. Una de nuestras metas es que este paciente sea manejado de forma pronta para mejorar su calidad de vida y a su vez para disminuir los costes, no tener ese presentismo o ese ausentismo que van a afectar a nuestros pacientes. Es decir, el advocacy, el defender los derechos de nuestros pacientes, es una parte fundamental de nuestro grupo. Por último, el doctor Aliaga y Aliaga Hijo vinieron con este eslogan de vivir sin dolor, algo con lo cual siempre tuve problemas. Sin dolor no sé si lo conseguiremos, pero tratamos de hacer lo mejor en nuestro equipo para poder llegar lo más cercano a ellos, y siempre y cuando, tal como le digo a mis pacientes, quizá no te quite el dolor, pero al menos voy a tratar de mejorar tu calidad de vida. A veces, más importante, y no olvidemos esto como médicos, el doctor Aliaga siempre lo decía, a veces el paciente hay que abrazarle y hay que sufrir con él por el camino en el que está corriendo en este momento. Muchas gracias al doctor Aliaga por permitirme el estar una vez más en España. Él fue el que me volvió a traer a mi tierra y os agradezco el que estemos todos aquí hoy. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo una para Estados Unidos. Pues nada, con tu permiso, porque esto te pilla al vuelo. Hay mucha gente aquí que no debe, bueno, entre ellos me incluyo yo cuando digo mucha, digo alguna gente como yo, no entendemos muy bien cómo funciona el sistema de salud de Estados Unidos en cuanto a la compensación económica de todos los actos que hacéis, ¿no? Conoces perfectamente Estados Unidos, conoces perfectamente el sistema nacional en España y aunque nosotros creemos y seguimos libros americanos de que estas estrategias biopsicosociales son las adecuadas para el paciente, en Estados Unidos, comparado con España, ¿qué diferencias ves tú, qué hándicaps ves que
aquí tendríamos respecto a Estados Unidos, dado la diferencia en compensación. Porque las personas somos buena gente todos, pero la parte del pagador, allí lo tenéis, al menos pensamos que os pagan mucho mejor allí, no sé, y que tenéis más recursos para montar más cosas y todo esto. Cuéntales la verdad. Bueno, yo creo que no nos pagan suficiente, eso para empezar. Pero yo siempre, desde que llegué a España, mi idea es, tenemos un muy buen material. Primero que nada, el médico en España obviamente no estudia por dinero, lo cual es clarísimo, porque si lo hiciese escogería cualquier cosa menos medicina, y creo que lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces. El médico no se le incentiva. Si yo viviese en España, el otro día hacía memoria de una secretaria que tenía cuando yo trabajaba en Mallorca, en los años 90, y me acuerdo mucho que ella decía, yo trabajo de 9 a 3 y mi vida empieza después de las 3. Eso me parece muy bien en cuanto a calidad de vida. Hay un vino estupendo, la comida está fenomenal, he ganado 2 kilos en los últimos 14 días, pero esto también lleva a un problema, que es que si no se incentiva, es muy fácil tomar ese camino. Entonces, la diferencia grande que veo es que el médico en los Estados Unidos trabaja muchísimo más. Luego, que calidad de vida está bien, pero al final, y tú en alguna vez lo mencionamos tú y yo, esto es un poco como un sacerdocio. Tú quieres hacer algo para obtener una mejoría. Lo que prometiste tú en tu vida es que ibas a mejorar o tratar de mejorar la calidad de vida de tu paciente. Eso fue nuestra promesa original. Pero luego en el día a día, incluyendo los costes, se nos cambia el chip y comenzamos a hacer cosas diferentes. El que haya una alta remuneración, por ejemplo, por procedimientos, que es lo que ocurre en los Estados Unidos, lleva a que el médico, como tú dices, una muy buena persona, muy listo además, en algún momento determinado piense que es mejor solamente hacer cirugías. Un ejemplo de lo mismo es que en Estados Unidos se hacen 1,2 millones de cirugías de espalda. Si consideramos que solo el 50% van a mejorar, quiere decir que si estás en el área del dolor tienes un muy buen negocio. Tienes garantizado que cada año va a haber 600.000 personas más con dolor. Ahora, con la entrada del Obamacare, las cosas están cambiando significativamente, porque ahora lo que se está haciendo es tratar a todo nivel, a nivel hospitalario, a nivel de centros ambulatorios, de disminuir el coste. ¿Cómo se hace? Una de las estrategias es tratar de guiar estos pacientes a través de este equipo multidisciplinario, de tal forma que se eviten cirugías que son totalmente innecesarias y que esto a su vez lleve a intervenciones que en una gran mayoría no van a ser exitosas para el paciente. Entonces sigo pensando, y cada vez que vengo aquí lo pienso aún más, es que tenemos todos los elementos en España, primero para evitar caer en lo que ya estamos cayendo, que es la prescripción indiscriminada de opiáceos, algo que me tiene a mí asombrado. El fentanilo, por ejemplo, cada vez se prescribe más. Hablaba con un intervencionista, muy amigo nuestro, hace unos días y me decía, no, es que cuando yo voy a hacer una inyección, como no lo puedo ver hasta dentro de 3 semanas, pues le doy fentanilo mientras tanto. Es un riesgo enorme el que estamos corriendo, porque algunos de esos pacientes se pueden enganchar al fentanilo y ya no van a salir de allí. Entonces, creo que la visión que hay en Estados Unidos hoy en día, que está cambiando de forma dramática, desafortunadamente, por el pago que se nos da por los procedimientos, en España tenemos la posibilidad de evitar esta tendencia, y una de las formas sería que los grupos altamente especializados, multidisciplinarios, fuesen lo que en Estados Unidos llamamos el gatekeeper. Tal vez la traducción sería como el filtro, para que mediante protocolos establecidos disminuyamos los costes para el paciente, para las aseguradoras, y a su vez podamos prestar el mejor servicio posible. Yo creo que la gran diferencia que hay en Estados Unidos es que hemos cometido errores, muchos de ellos influenciados por la parte económica, como es el error de los opiáceos, como es la gran cantidad de cirugías, y creo que en España se podría prevenir el que esto ocurra. Una parte que jamás entenderé, y esto te lo puedo preguntar a ti, es ¿por qué un cirujano en España hace la 4ª cirugía de espalda? Porque en Estados Unidos lo entiendo, porque allí gana muchísimo dinero, va a ganar $40.000, el hombre va todos los días quejándose y diciendo, oye, que esto me duele, no me puede hacer algo, no me puede hacer algo. Oye, pues al final mi hijo tiene que ir al colegio, lo entiendo. Pero en España no lo entiendo. O sea, un cirujano sabiendo
que la tercera cirugía, el chance de éxito es un 2%, ¿por qué lo operan 4 y 5 veces? Yo creo que es porque creemos que somos mejores que las estadísticas, obviamente, pero es porque falta ese guardián, esa persona que le va a decir, amigo mío, estas son las estadísticas, usted no puede hacer esto, porque el pobre paciente va a estar el resto de su vida con una calidad de vida fatal. Entonces, creo que la educación, que era la base fundamental que tenía Luis, es la única forma en que podemos salir de esta tendencia que tenemos y, a su vez, el poder ir directamente a las aseguradoras y decirles, señores, no gasten todo este dinero en cirugía porque le va a costar una barbaridad y este paciente lo están haciendo más crónico y más crónico. Tenemos que empezar desde la base y prevenir estas cirugías y, para aquellos que sí las necesiten, entonces aplicar las terapias correspondientes mediante el manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Yo he de decir que el escenario farmacológico en España es muy diferente a Estados Unidos. Eso es verdad que aquí los opioides se han aumentado y una de las razones es la lista de espera para esa cirugía, esperada cirugía, con listas de espera de 3 años, 4 o 5 años para una cirugía lumbar. Es así. De hecho, ya no está ni contabilizada, ¿no? Porque a partir del año ya han desaparecido las estadísticas. Nosotros tenemos la receta electrónica y un control exhaustivo de lo que es el opioide, que en Estados Unidos lo haréis de otra manera, pero aquí el riesgo de adicción o el mal uso, en concreto el último estudio que se ha hecho en una provincia de Cádiz, que es de las que más se utiliza, es 0,23% de pacientes con opioides. O sea, 0,23 es una cosa muy, muy inferior a la situación que tenéis en Estados Unidos. Luego, creo que ese control, ese vigilante que vosotros tenéis o que vais a tener con el Obamacare en el intervencionismo, nosotros ya lo tenemos en el punto de vista farmacológico, y esto, pues nada, pues los fármacos no son malos en sí, hay que saberlos prescribir y hay que monitorizarlos de una manera adecuada. Y se hacen muchos cursos de formación para hacerlo. Sí, en cuanto al intervencionismo, es verdad que trabajando en la pública y trabajando en la privada, pues hay una cierta incentivación con mucha presión por el paciente para tener soluciones rápidas. El paciente actual reclama felicidad y Estados Unidos es el país de la felicidad. Aquí todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí. Aquí somos más contemplativos, más estoicos, ¿no? No tenemos tanta presión, pero sí que es verdad que se nota una diferente presión entre lo que es la privada y la pública. Hay una inmediatez en la... Y quizá no hemos sabido transmitir lo suficiente que hay terapias alternativas a la cirugía, que la indicación no es el dolor, la indicación es la inestabilidad o hablando de espalda, o signos de alarma claros que todos conocéis, no el dolor. Y bueno, en fin, estamos en ese camino y creo que en el instituto vamos a seguir también así. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo no vengo del sector médico, soy financiero y la verdad es que aquí he visto una oportunidad de negocio brutal, ¿no? ¿Qué tipo de integración tienen las clínicas del dolor en el sistema actual? ¿Estáis muy penetrados? ¿Se le respeta a la clínica del dolor? ¿Yo? No, es que tengo a Ricardo aquí. Ricardo, yo hago lo que me dice Ricardo, ¿sabes? En fin, a ver, yo te digo, como esto ya no es por institutos, como secretario de la Sociedad Española del Dolor, de los cuales muchos socios aquí en la sala. Las últimas estadísticas hemos subido de hace 4 años de 180 unidades a 277. Este incremento en toda España, en 4 años ha sido básicamente del 90% o 95%. Han sido unidades del dolor privadas, ¿vale? Las únicas públicas nuevas han sido León, me parece que ha sido Ibiza, que ya la había cerrado, la ha vuelto a abrir, muy pocas. Fíjate, ¿no? La penetrancia ha sido en el sector privado. O
Sector privado porque la lista de espera para que acceder a una unidad del dolor en la sanidad pública depende de la sectorización y de los objetivos que tengan los planes de salud en diferentes sitios, pero es tan variable como 15 días en mi área, que tenemos obligación de dar respuesta en el Bajo Llobregat a 15 días, un mes máximo, a un año de media en España. Entonces, eso que hablas de oportunidad de negocio y de hacer medicina bonita y coste efectiva. Hay de estudios de coste efectividad, por ejemplo, de lo que acaba de hablar Ricardo, de estimulación, hay el estudio SEDUFOCE, donde arrasa la estimulación versus la cirugía. Arrasa. O sea, es que arrasa tanto que yo lo pondría en el telediario, no sé, para que le llegase a la gente esa información. Entonces, lamentablemente, si tú gastas un hierro que vale 6.000 euros en ponerlo en la espalda, para dolor, cuando tienes estabilidad hay que hacerlo, cuando tiene paresias hay que hacerlo, pero cuando es para dolor, el mismo coste es un cable en el espacio epidural y tenemos dificultades altísimas para que sea subvencionado por las aseguradoras, incluso por la sanidad pública. Y dentro del territorio nacional, pues estamos en España. En España hay muchas Españas, ¿no? Tenemos índices de nuevas indicaciones de 40 por millón de habitantes a 5 por millón de habitantes. Adivinad dónde está Cataluña. ¿Vale? Está en 5. Entonces, tanta diferencia hay en cuanto a variabilidad. Los pacientes son los mismos, los mismos. Y uno está en Andalucía y el otro está aquí. Y allí se decide gastar el dinero en una cosa y aquí se decide gastar en otra cosa. Público y privado. Yo abogaría por contratos más bien programa, de solución de la patología del enfermo y que nos dejen trabajar a los traumatólogos que trabajan con nosotros a tener esos protocolos que hemos hablado y que no esté condicionado, por decirlo entre comillas, el tratamiento por una rentabilidad económica. Mientras la visita se cobre, el esfuerzo intelectual del médico estudiado con 10 años de carrera más 10 de especialización salga a 17 euros la visita, y en cambio hacer una simple técnica valga alrededor de 20 veces más, hay que pagar la luz, Todos son buenas, O sea, un medicamento es muy bueno, la terapia multidisciplinar es muy buena, las inyecciones son muy buenas, hay muchas variabilidades. Lo que hay que vender, lo que hay que tratar es, usted tiene dolor de espalda, vamos a hacer lo mejor que está en la literatura y que tenemos disponible. Si le operamos, lo operamos. Si no lo operamos, pero no me premie que lo operemos. No me premie que le ponga una aguja. O sea, deme el producto entero. Eso se hace en Alemania, sí. Y desde luego ha bajado en Alemania. Esa es mi opinión, No sé si Ricardo estará de acuerdo, pero vamos, si yo mandase en esto, haría esto, vamos, lo tengo claro. Y ya no me meto en lo que son las complicaciones de todo esto, porque tela. Bueno, pues tenemos un café fuera y unas pastitas y muchas gracias por vuestra atención.